Hola, ¿cómo están? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Círculo de Creativos Bolivia. El día de hoy tengo un invitado de oro. Es el boliviano más premiado actualmente. Ganó como más de 200 premios. Tiene una trayectoria de 15 años. No solo ha trabajado en Bolivia, también trabajó en Argentina, Perú y Costa Rica, ¿no? Fue jurado en 15 diferentes festivales y el 2025 fue nombrado como una de las 100 mentes creativas influyentes en la industria de la comunicación a nivel global, según Symbol Words. Además, además, es un profesor de escuela en superior de creatividad y publicidad y conferencista, así que búsquenlo, él puede dar las conferencias que ustedes quieran. Y por último, que este intro está un poquito larga, es un gran padre, un gran esposo y un futuro tenista. Quiero presentarles como tal a Alan Calderón. ¿Cómo estás, Alan? Hola Fabi, buenos días. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Un poquito extensa la presentación realmente, pero sí, realmente es tantos años de estar metidos acá en la industria, trabajando, divirtiéndonos, haciendo creatividad. Súper, Alan. Bueno, para empezar, quisiéramos saber quién es Alan. Cuéntanos. Ok, a ver, te cuento quién soy yo. Yo soy un boliviano, orgullosamente boliviano, que ya está cerca de cumplir 40 años. Y desde mis 21 años sí me fui del país. Entonces imagínate, ya va a ser casi la mitad de mi vida que vivo afuera. Pero desde que conocí la creatividad allá en Bolivia, porque yo estudié en Bolivia. Yo estudié dos carreras, eso creo que poca gente lo sabe. Yo estudié, además de comunicación publicitaria, allá en La Paz, también estudié gastronomía. Me encanta la comida, me encanta, me encanta. De hecho, estudié gastronomía porque me fascina comer y yo dije, yo tengo que saber preparar todo lo que me gusta. Pero ese es un hobby, claramente, ahora. Solo me dedico a la publicidad. Pero sí, estudié eso allá. Luego hice mis prácticas en la agencia que ya no existe, que era JWT allá en La Paz. Y ahí tengo una anécdota bastante bonita para contar, porque yo cuando entro a la agencia a hacer mis prácticas, yo entro al departamento de cuentas. Entro al Mm, departamento de cuentas y creo que duré una semana nada más. Porque en esa semana me doy cuenta de que existía, ¿verdad? Ese departamento creativo. La primera vez que voy, recuerdo llevando una orden de trabajo, ¿va? Entro y era un galpón, el departamento de creatividad. Y era todo el mundo divirtiéndose, jugando, pensando ideas. ¿Va? Yo entro ahí y digo, wow, yo quiero trabajar acá. Y ahí me acerco a uno de los directores creativos del momento y le digo, que mi interés, ¿verdad? Por entrar al departamento. Y fue gracioso porque me miró como, no todos entran acá a creatividad, pero, a ver, te voy a dar un brief y tráeme unas ideas mañana o en 2 días, no recuerdo. Me dio el brief y creo que desde ahí es esa mi personalidad en el trabajo, que me encanta trabajar demasiado. Entonces me da para pensar y todo el día o esos 2 días me puse a pensar, a encontrar ideas, y llego a los 2 días, lo busco y le presento las ideas y ahí se sorprendió él un poco y dijo, ok, sí, vos tienes que venir a creatividad y así fue como, digamos, entré a ese mundo de la creatividad y desde ahí hasta el día de hoy, más de 15 años que pues ya estoy metidísimo en eso. Eh, y de ahí, una vez que ya estaba haciendo la práctica en JWT, decido buscar dónde podía como especializarme, ¿verdad? Porque digo, realmente me gusta hacer esto. Y ahí es que conozco la escuelita en Buenos Aires. Y nada, por suerte ahí mis papás me apoyaron y me fui a Argentina. Dejé Bolivia, ahí más o menos tenía como 21, como te digo, y me fui a Buenos Aires, a la escuelita. Hice la carrera de creatividad publicitaria en la escuelita, ahí viví 3 años, luego me quedé un poquito tiempo más trabajando. Por suerte ahí también es donde ya empecé a conocer los festivales de creatividad, que la verdad son un poquito los que te mueven también en la industria, ¿verdad? Para poderte mover de país. Y 2 años seguidos gano el Círculo de Creativos Argentinos como nuevos talentos. Gano los 2 años seguidos, uno creo que fue un plata y un bronce al año siguiente. Y eso también me ayuda a abrirme puertas claramente. Ahí trabajé en un par de agencias en Argentina y luego de eso ya me sale la oportunidad y me vengo a Costa Rica.
Me vine para Costa Rica, a DDB en su momento, súper bien, me encantó el país, lo disfruté, pasaron los años, me cambié a JWT, curiosamente, en Costa Rica, y ahí creo que fue donde uno la explotó, porque fueron los primeros Leones de Cannes que uno ganó, y el festivales de otros lados, ahí estaba muy metido en esto. Y ahí también se me abren varias puertas de trabajo. Y la que elijo en ese momento fue irme a Perú, a Lima, a Macán. Todos conocen, Macán Lima es un monstruo, es una de las mejores agencias de la región. No, no la pienso mucho, entonces me voy ahí porque tenía otras opciones de otros países, pero algo me decía que tenía que ser ahí. Y me voy a vivir a Lima. Me fui a Lima por 4 años más o menos. Estuve en Macán 2 años y de ahí me fui a Wunderman Thompson en Lima. Y de nuevo ahí en Wunderman Thompson hacemos proyectos, bueno, en Macán igual hicimos un montón de proyectos que ganaron por todo lado, pero en Wunderman igual hicimos un par de proyectos con los que ganamos de nuevo Leones y demás. Y ahí sale la opción de volver a Costa Rica. Y como era un país que realmente me gustaba mucho, pues, y ya después de haber trabajado en puras redes todos esos años, era la opción de pasarme a una agencia independiente y tomo la apuesta, me vengo de nuevo para Costa Rica y sin duda creo que fue una de las mejores decisiones. Me encanta ahora trabajar en una agencia independiente, ya volví hace casi 6 años, estoy súper establecido, ya tengo mi familia, tengo mi hijo acá, entonces ya estoy consolidado y claramente tengo la seguridad de quedarme acá en este país que me gusta mucho. Entonces, creo que ese fue un poquito el recorrido de Alan y cómo surgió, cómo inició allá en Bolivia y pues ahora cómo estamos acá en Costa Rica. Uf, literal, tú diste como vuelta a toda Latinoamérica, te diste toda la vuelta. Pero cuéntanos, ¿qué tan, o sea, a escoger el país, ¿no? O sea, yo ahora estoy en Colombia y pues obviamente tenía que investigar sobre la creatividad, las agencias, pero hoy en día podemos ver que no solo la gran estrella es Brasil, también está lo que es Perú, lo que ahorita está como Guatemala y Ecuador. Entonces, para ti, ¿qué tan difícil ha sido escoger esas decisiones o cuáles fueron esos ítems que te dijo, men, sí, creo que tengo que volver a Costa Rica o ir a Perú? Ok, por ejemplo, la primera, la de irme a Argentina, era porque la escuela de creatividad argentina es muy buena y creo que eso todos lo sabemos. Ahí es donde se forjan los grandes publicistas. Entonces, creo que esa primera decisión era más que todo pensando en la formación de uno, ¿no? Como educativamente. Entonces, la escuela creativa no tuve muchas opciones y creo que claramente Argentina era la mejor por mucho. Entonces, esa decisión fue así. La de venirme luego la primera vez para Costa Rica, esa sí fue porque Costa Rica no era conocido como un gran mercado creativo, muy referente en la industria creativa en ese momento, pero sí era muy conocido el país como un lugar, como dicen acá, pura vida para vivir, muy tranquilo, muy relajado, y me llamaba mucho la atención y creo que ahí entra también otra de las cosas que a veces a uno, también a los creativos con las ideas, son esas corazonadas, ¿verdad? Yo digo siempre, pucha, el estómago tiene que sentir cuando es esa gran idea y en este caso también cuando es una decisión. Entonces yo creo que esa segunda fue más de corazonada, de estómago, de decir, pucha, sí, Costa Rica, me interesa, me gusta, voy y no me equivoqué, vine y me fue súper bien. Luego, para irme a Perú, esa creo que fue la decisión un poquito más pensada, porque tenía un par de opciones de México y de Guatemala, agencias que me habían ofrecido irme a trabajar para ahí. Ahí fue básicamente como ese sustento o esa experiencia o ese millaje que tenía la agencia como tal, ¿no? En ese momento, Macán Lima venía de ganarse un montón de leones años anteriores, siempre rankeada en los 3 primeros lugares de las mejores agencias de Latinoamérica, en EFI, investigando todas las cuentas que llevaban, tenían las cuentas más grandes de allá de Perú, nada, entonces creo que básicamente esa decisión pasó por eso, por la agencia más reconocida en ese momento. Y igual, no me equivoqué, me fui para allá, gran experiencia. Hoy por hoy, y todos sabemos, el mercado peruano, la creatividad peruana está pero volando desde este último año en Cannes, se llevaron 2 Grand Prix, hace 1 o 2 años se ganó otro Grand Prix, o sea, el nivel está muy, muy alto. Y eso a mí me alegra un montón, porque le tengo cariño claramente al país, y además porque en su momento varios creativos que trabajaban bajo mi dirección creativa
varios son de los que ganaron y estaban involucrados en estos Grand Prix, entonces me da gusto verlos también brillar en otras partes del mundo o desde las agencias de allá de Perú, entonces eso es muy bonito. Y la última decisión, lo que me preguntas, fue una apuesta también. Yo ya conocía Costa Rica, me gustaba el país, pero ya estaba cambiando de trabajar todos esos años en agencias de red, sabemos cómo se manejan y lo bueno también que puede ser estar en una agencia de red, pero nunca había estado en una agencia independiente y más que me estaban ofreciendo como asociarme, ¿verdad? Venir como socio de la agencia, entonces también era como otro reto, aprender otro tipo de cosas, ver más de negocio, además que solamente de la parte creativa. Entonces esa última decisión la vi como un reto y como te decía antes, pucha, sí, me alegra haber aceptado ese reto porque la verdad me gusta mucho y me encanta eso de las agencias independientes, ¿verdad? Quizás más flexibles, menos burocracia, uno se puede mover más, o sea, y eso la verdad que lo aprecio y me gusta mucho trabajar bajo ese estilo. Súper, sí, tienes mucha razón con las agencias independientes. Bueno, por lo que nos cuentas tu historia, se ve fácil para ti el evolucionar, el crecer, ¿no? El de, bueno, de, me voy a este país, me voy al otro porque me gustan, tengo México, pero cuéntanos los retos que has tenido que lidiar durante ese tiempo. O sea, el crecimiento también, no sé, en tu caso, conlleva sacrificios, ¿no? No sé si ha pasado en tu caso, cuéntanos. Totalmente. Y me gusta mucho la pregunta que acabas de hacer y cómo le hiciste, porque realmente se ve fácil. Uno dice y a veces uno empieza a contar que esto pasa, sí, gané que acá me moví, va. Sí, suena fácil, pero lo que hay detrás de eso, y yo cuando doy clases, siempre les digo, o sea, uno está en una industria, eligió una carrera que es muy pasional. Yo creo que el que no le apasiona lo que hace, pues no, quizás le va a costar más. Pero otro punto es el sacrificio, porque uno tiene que, y hoy por hoy, y ahí sí voy a hacer como un paréntesis, yo siento que hoy no es tanto como era hace unos años atrás. Yo siento que las nuevas generaciones están como que más ligeras, no les gusta ese esfuerzo tan grande, ¿verdad? Quieren las cosas más rápido, quieren ganar más, quieren ascender mucho más rápido, cuando antes realmente creo que uno aprendía el sacrificio, el esfuerzo que conllevaba pasar de un nivel a otro nivel y así. Y eso yo lo hice desde el inicio, o sea, irte a los 21 años de tu país tampoco es tan fácil, es recién, estás madurando, qué sé yo, te vas a una nueva cultura, a un nuevo país, todo nuevo. Me fui a la escuelita donde todos mis compañeros eran muy buenos creativos. O sea, yo al inicio llego y yo viví la cosa ruda, ¿verdad? La única forma que yo tenía para poder sobresalir ahí era de trabajar el doble o el triple que los demás. Entonces, si nos daban un brief, un trabajo, yo no me sentaba 2, 3 horas a pensar, a trabajar, a investigar. Sí, lo hacía 6, 9 horas porque yo tenía esas ganas, esa pasión que te digo que uno tiene que tener para esto. Entonces, ¿cuál fue la clave? Trabajar más que el resto. O sea, realmente creo que eso, y luego de eso, de hacerlo en la escuelita como estudiante, también lo llevé a las agencias a las que iba. O sea, yo era de las personas que me quedaba, pero hasta tarde, pensando, hasta encontrar esa buena idea. Y eso también se ve reflejado en quien en ese momento son tus jefes, ¿verdad? Porque ven y ven ese trabajo, ese esfuerzo, esa dedicación y se ven reflejadas claramente en las ideas que uno presenta. Entonces, yo creo que siempre me tocó trabajar más que el resto, ¿verdad? O al menos yo decía, tengo que trabajar más para poder sobresalir, es la única forma. Y es una fórmula que no falla, pues, porque si trabajas más, al final tienes más posibilidades de hacer mejor trabajo. Entonces, como te digo, yo siempre a los chicos les digo, es la única forma de llegar a una mejor idea, es pensando más. Muy poco, o sea, yo conozco muy poca gente que realmente uno diga, es un ingenio, que a los segundos se le ocurre la mega idea. No, pues la mayoría hay que pensar, hay que trabajar, hay que darle muchas vueltas y es la única forma. Ya con el tiempo, claramente tu cabeza va mejorando y se te hace más fácil pensar más rápido, llegar a ideas o a caminos creativos más interesantes con menos tiempo. Claramente, después de 15 años, puede que se te haga un poco más sencillo, pero al inicio especialmente uno tiene que pensar mucho, tiene que sentarse, tiene que dedicarle muchas horas
para educar a tu cerebro, ¿verdad? Y para que esas ideas también puedan ser mejor cada vez. Básicamente, a mí lo que me ha pasado y me ha ayudado bastante es enseñar, ¿no? O sea, es como Mm, tener ahí los juniors y hasta uno mismo se sorprende y es como, ¿cómo puede ser que él no vea que eso está mal? O sea, mm. y yo digo, no, amigo, tienes que ir por este lado y distribuirlo por este lado. O sea, cuando ya enseñas o tú también te puedes autoenseñar, ahí aprendes un poco más y te das cuenta de la evolución que tú tienes. Bueno, entonces que ya conocemos cómo está la trayectoria, pero tal vez ya con tu tiempo de experiencia tú puedas distinguir qué puede ser una buena idea o qué no puede ser una buena idea o no sé. ¿Tú qué consideras que puede hacer eso? Ok, es interesante porque esto tiene mucho que ver con la respuesta que te daba cuando tomaba las decisiones de irme o no irme. Yo creo que hay dos tipos o dos formas de darte cuenta cuando es una buena idea. La primera es claramente el criterio ya formado que uno tiene con el tiempo, ¿verdad? Uno, por más, estamos claros que la creatividad es subjetiva. Puede gustar a algunos o puede no gustar a otros y demás, pero hay un criterio. Y ese criterio se basa en la experiencia, en lo que conoces, que se ha hecho y demás. Entonces vos sabes que esto, por más que no me guste, por ejemplo, sé que puede funcionar, sé que puede ser una buena idea y vamos para adelante. Y esa es una de las formas en las que uno sabe. Y la otra, que me gusta mucho, es la que yo te decía, es esa de corazonada o es la de estómago. Porque a veces uno puede dudar y a veces puede sonar una idea que suene complicada o rara o que no sé qué, pero si hay esa corazonada, tú dices, ay, no, yo sé, o sea, tiene algo, ¿verdad? Ese tiene algo. Y si te dice que tiene algo, pues tienes que ir para adelante. Al final, ¿qué va a pasar? La única forma que te vas a dar cuenta si realmente no tenía ese algo, es de que no funcione o que no se haga o que no salga a la luz esa idea. Pero la mayoría de las veces yo creo que ese tipo de ideas son las que luego nos sorprenden, porque es el que tenía algo, el camino, cuando ya la vas trabajando, se va desarrollando la campaña, se empieza a hacer más grande o más interesante, y es cuando uno dice, sabía. Y si luego eso, vos le escribís a un festival y gana, esa alegría creo que es mucho más grande. Pero para resumirte, creo que son esas dos formas, al menos las que yo conozco, de saber identificar cuando hay una buena idea o cuando no es una buena idea. Es criterio, uno, y ese es infalible porque es algo que sabes que funciona o no. Como decía, por más de que a uno no le guste, pero quizás es lo que necesita en ese momento el cliente, es el mensaje que necesita su marca. Y bueno, pues si con el criterio que ya lo hemos formado creemos que es lo que es, hay que ir para adelante. Y la otra forma que es más esa corazonada o ese estómago que yo le llamo de cuando uno siente que esa ideita tiene algo poderoso, que esas a mí me encantan y pues que a la larga nos dará la razón. Sí, es verdad. Entonces, quisiera que nos cuentes una idea que tú y tu equipo crearon, hicieron y que sentiste esa corazonada. No sé cómo fue en el desarrollo, qué investigaste, qué te despertó esa intuición. Ok, no me voy a ir muy atrás, tengo ideas que quiero muchísimo y que hace muchos años les fue muy bien, pero hay una idea que hace poco, hace un año, la hicimos, hace un año y un poquito más acá en Costa Rica, que es una idea igual que tenía esa corazonada y te la voy a contar un poco el proceso para que veas cómo fue. Acá hay una estatua en el centro de la ciudad que le dicen la Chola. Su nombre es la Chola acá, ¿verdad? Y es como la representación de la mujer costarricense y está puesta esa estatua en una de las calles principales por la que todos los días pasan miles de costarricenses. Eh, un día de una noticia que esa estatua estaba desgastada, ¿no? Que se estaba despintando. Y cuando veo la fotografía de la noticia, noto que el desgaste estaba en sus partes íntimas, ¿verdad? De la mujer, en el pecho, en la cola. Entonces me llama la atención y a partir de esa observación que dije, ahí hay algo que podemos hacer con eso, porque está interesante, es que nace esta campaña. La campaña se llama La Chola Habla. ¿Por qué?
Nosotros, bueno, además en el contexto de que el acoso callejero, no solo en Costa Rica, sino en cualquier país, pues cada vez está más alto y no se están haciendo muchas cosas para que se frenen. Pensamos que esa, al ser la representación de la mujer costarricense y que justamente sus partes íntimas estén desgastadas, porque cuando la gente pasa por ahí, la toca, decidimos hacer algo con eso. Entonces, instalamos unos sensores en esas partes justamente. Entonces, ¿qué pasaba? Cada vez que las personas pasaban por el centro de San José y tocaban a esta estatua, nosotros enviábamos un tweet en tiempo real, en ese momento, a los diputados para que aceleren una ley que estaba, ¿verdad?, pidiendo que se castigue a la gente contra el acoso callejero. Entonces, imagínate lo interesante y lo poderosa que era esa idea. Cada vez que alguien pasaba por ahí, tocaba a la chola, se enviaba un tweet inmediatamente a los diputados diciéndole, hey, me acaban de tocar en la calle, que no sé qué, para que se cumpla la ley y tal, tal. Entonces eso generó claramente pues un revuelo de los que nos gusta, generó noticia, la gente empezó a hablar, empezó a ponerse del lado de la chola, ¿verdad? Pidiendo que se cumpla. Fue muy interesante porque nosotros con data, investigación también decía que muchas razones por las que no se castiga es porque las mujeres no denuncian. Y en este caso, paradójicamente, nosotros estábamos haciendo que una estatua que claramente no tiene vida, levante la voz. Entonces, ¿cómo le estás diciendo a la mujer, hey, ella, que no tiene voz, está hablando y se está quejando? Entonces, vos tienes que quejar, tienes que alzarte la voz, tienes que denunciar. Entonces generó muy buenas repercusiones, generó muy buenos comentarios. Incluso luego una periodista fue a hacerle una entrevista a la Chola y nosotros con inteligencia artificial hacíamos que ella responda, ¿verdad? Entonces fue una entrevista real de una estatua hablando. Y creamos un montón de materiales, claramente, donde ella hablaba, invitaba a conocer más de la campaña. Eso también fue impactante porque aprovechando las nuevas tecnologías, hicimos que la Chola hable y se dirija a la gente, grabe comerciales, videos y demás. Y también a lo que nos estaba diciendo, cuando le enviábamos los mensajes a los diputados, eran videos de ella hablando, no era solamente el tweet escrito, eran videos de ella hablando a los diputados y pidiéndoles que hagan cumplir esta ley. Entonces, nada, y los resultados creo que fueron bastante buenos porque había una ley que se estaba por cumplir o no. Esto también hizo que se aceleren esos procesos. En Hoy por Hoy, acá en Costa Rica, el acoso callejero tiene un castigo, ¿verdad? Y creo que en pocos países realmente han eso. El castigo es incluso con cárcel se puede llegar, depende del nivel del acoso y eso está súper, súper bueno. Y yo creo que es un buen ejemplo para otros países también para que puedan seguir por ese paso, ¿no? Pero en general fue eso un poco de la idea, ¿verdad? Por eso te digo que se le tiene tanto cariño, por eso es uno de los ejemplos que te digo que nacen de una buena observación y de ahí hay algo, y ese ahí hay algo, tenemos que siempre seguir para adelante, al menos todos los que estamos en creatividad, hay que hacerle caso a ese nuestro ahí hay algo, porque siempre nos puede sorprender de buena manera. Creo que este es el ejemplo de las ideas que salen, pero no estando en el escritorio buscando la misma información, sino viendo las noticias, la vida, qué pasa en el parque, qué pasa en las personas, ¿no? Entonces, es ahí donde varios, yo creo que creativos llegan, ¿no? El bloqueo creativo. Ujú. Entonces, algunas personas creen que sentándose e investigando el mismo tema pueden solucionar como tal el brief. Si no es salir, hablar con las personas, hablar con la vecina o hablar con la abuela o la mamá. Entonces, no sé tú si nos puedes como regalar algunos tips para salir de esos bloqueos o qué tú haces o como, no sé, algunos tips. Sí, claro. A ver, creo que es algo por lo que todos pasamos. Creo que cuando uno inicia su carrera es principalmente cuando uno como más se asusta, ¿verdad? Uy, no se me ocurre nada, estoy bloqueado. Y ahí es cuando muchos dejan, dicen, no, esto no es para mí, y se pasan o de área en publicidad o de carrera. Y ahí es creo que cuando uno tiene que enseñarles también cómo lidiar, porque es algo totalmente natural. O sea, todos nos pasa. Quizás mientras más vas avanzando en tu carrera, en menos grado, pero es algo que todos vamos a pasar.
¿Qué hago yo? ¿O qué les recomiendo yo siempre a los chicos, a los estudiantes? Lo primero es, cuando vos vas a encarar un brief, tienes que tratar de tener la mayor cantidad de información. Vos tienes que informarte realmente sobre el tema que estás trabajando y que no te tiene que bastar con la info que te ponen en el brief. Sabemos que muchas veces los briefs son de un par de líneas y que el contexto es reducido y demás. Eh, Uno tiene que investigar, pero a fondo del tema sobre el que va a trabajar. Y eso es bonito porque al final un publicista tiene que saber de todos los temas, ¿verdad? Porque el día de mañana no sabes de qué categoría vas a trabajar el producto o el servicio, entonces tienes que ir informándote acerca de todo. Entonces, lo primero que digo es, mientras más información vos tenés, más fácil se te va a hacer generar ideas. Y esto es básico, todos sabemos cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro va recibiendo información, recibiendo información. Entonces, mientras más información vos tenés al momento de pensar, lo que hace tu cerebro es hacer conexiones. Entonces, mientras más lleno está esto, al momento de pensar para cierto tema, hacen más fácil las conexiones, pues, y ahí va sacando más ideas. Entonces, lo primero que diría es informarse a full. Y como vos decías, no solamente del tema específico, sino las cosas que hay alrededor porque uno no sabe dónde puede encontrar un buen insight o una buena observación o una buena data. Hoy por hoy partimos muchas veces de una data, aunque sea pequeñita, pero puntual, y de ahí podemos sacar una gran campaña. O esa data puede alimentar toda una campaña que tengamos, ¿verdad?, por trabajar. Entonces, punto número uno para ese bloqueo es información. Mientras más información tienes, te va a pasar menos y vas a tener la opción de generar más y mejores ideas. Lo otro es también dejar respirar. Yo sé que esta vez no se puede hacer porque tengo 3 días para la campaña y tienen que estar como loco trabajando, pero sí hay que dejar respirar un poco y no sobrecargarte, digamos, de ese brief. Dejarlo un ratito, dejarlo en la noche, respirar, al día siguiente volver a agarrarlo, incluso con las mismas ideas que estás pensando para ese brief, porque ya las ves como con otros ojos, con una cabeza más fresca, ¿verdad? A veces cuando estás metido de lleno pensando en el brief, muchas horas seguidas ya te vas sesgando, te vas cerrando, te vas como enamorando de esas tus ideas que tienes y no quieres cambiarlas y no escuchas otras cosas. Entonces vos dejás eso a un lado, ponete a trabajar en otro brief, hacer otra cosa. Cuando lo retomas, a veces uno dice, mira, sí, no, pues por acá no era, por acá mejor hay que ajustar esto, o tal vez, sí, no, chao esa idea y vamos con una de nuevo. Pero ese también es un proceso muy natural y que hay que hacerlo. O sea, está bueno respirar y que las cosas tengan su tiempo y no enfocarnos o sobrecargarnos con eso. Y otro tip podría ser también hacer algo totalmente diferente a lo que tienes, a lo que estás acostumbrado. O sea, cosas que, no sé, o sea, y puedes decir cosas como random, ¿verdad? Ok, tienes tu brief, en vez de estar sentado trabajando con tu dupla, ponete unos audífonos y andate a correr. Y te vas a correr y corriendo seguís pensando, pero estás en otro ambiente, estás haciendo otra actividad al mismo tiempo y eso también hace que tu cerebro de verdad pueda liberar o pueda traer cosas nuevas para salir del espacio, del lugar donde estás. Porque muchas veces, y esto pasa, es normal, uno está en una sala de peloteo en la agencia o en el escritorio, y sí, no se me ocurre nada, estoy bloqueado, y sigues ahí 1 o 2 horas, o sea, eso no te va a ayudar y no vas a avanzar con lo que tienes que hacer. Entonces, otro buen punto creo que es salirte de lo tradicional, de lo que estés haciendo. Si quieres seguir pensando, hacerlo, pero en otro lado, haciendo otra cosa. Y yo creo que al menos esas tres son las que yo utilizo y funcionan. Y bueno, y antes de que se me vaya, la última, y que hoy por hoy uno tiene que utilizar de su dupla creativa de inteligencia artificial. Es la manera, creo, hoy por hoy más fácil de poder salir de un bloqueo que pelotees con ChatGPT, con Cloud, con Gemini, con la que más te guste, claramente. Y esto yo siempre le digo a los chicos de la agencia, jamás en la vida me presenten una idea que te haya dado ChatGPT o Cloud, ¿verdad? Pero sí te puede ayudar a acelerar ese proceso, a generar muchas puntas, caminos creativos, y vos ya tenés que interpretarlos, vos le tenés que, de lo que te da, ¿verdad? Echarle vos tu propia cabeza de qué puede estar bueno, qué no, sobre eso, seguir trabajando y demás. Entonces, casi se me olvida, pero ese hoy en día es quizás la forma más fácil
de salir de un bloqueo creativo, ¿verdad? Entonces, y hay que saberlo utilizar. Yo creo que es súper bueno, acelera procesos, o sea, realmente es un aliado, es una buena herramienta, pero que jamás sea quien termina decidiendo qué vas a hacer o cuál es la idea. Eso jamás, por favor. Pero sí utilizarlo como una buena herramienta, sí, sí sirve un montón. Para ir ya finalizando, no sé si nos puedes dar un último consejo en general para los creativos, juniors, ya grandes, que quieran que también su agencia sea la más premiada, que esté como tal reconocida. Claro, les voy a dar el consejo que yo lo he utilizado y el que a mí me ha servido y el que creo que es infalible. Y lo hablábamos hace un momento. Para mí el consejo es trabajar más. Ojo, trabajar más es no necesariamente es que queda la madrugada, porque eso también ya fue cambiando, ya no son como las agencias, ¿verdad? De antes, que no, hay que amanecernos con la idea, pero sí, enfoca tu tiempo concentrado en lo que realmente tienes que hacer, porque hoy también existen demasiadas distracciones, y uno dice, ok, voy a trabajar en este brief, no sé, 5 horas o las 8 horas, pero que se hagan la pregunta honesta, ¿verdad? Si realmente están dedicando esas horas a enfocarse en ese proyecto. O de esas 8 horas estás viendo 2 horas Instagram, estás en LinkedIn 1 hora, es verdad. Entonces terminas de tener el foco puesto en algo. A mí por eso también cuando hay peloteos, a veces me gusta decir, ok, peloteamos pero sin celulares. Que uno empieza a distraer y que apagar el celular y no. En cambio, si vos te enfocas realmente en lo que tienes que hacer, tu cerebro lo pones concentradito pensando en esa idea, esas son horas que sí valen la pena y esas son las horas que yo digo que hay que trabajar más, porque de ese tiempo concentrado realmente es que hagas más, porque muchas veces pasa que plateamos y sale una idea buena y listo, esa es la idea y ya, quieren trabajar sobre esa. Y uno debería decir, ok, esta está buena, sigamos pensando, veamos qué cosa mejor podemos encontrar en el camino. Entonces, y eso que requiere un poquito más de tiempo, ¿verdad? Y luego encuentras otra idea que está buena, ok, pero ¿qué pasa si sigues pensando? Y yo creo que cada vez también vas profundizando o esa observación o ese insight y ahí es donde las ideas se van haciendo también pues más interesantes. Porque si haces la primera idea que se te ocurre, es probablemente la primera base, ¿verdad? El primer territorio que muchas personas pueden llegar rápidamente a eso. O sea, ChatGPT te va a llegar en medio segundo a esa idea. Y la idea es alejarnos de eso para poder tener algo realmente diferente, que sorprenda. Porque al final hoy por hoy necesitamos eso, ideas que sorprendan, porque ideas comunes o muy safe, como uno dice, hay millones, o sea, vos prendes la televisión y no solo acá en Costa Rica, en cualquier país, y el promedio, ¿verdad?, de la publicidad que ves es regular, hay muy pocas que hacen ese pico que vos dices, pucha, qué bueno que hasta es. Quién sabe si esa tuvo más pensamiento, tuvo más profundidad, tuvo, ¿verdad?, más trabajo detrás. Entonces, creo que eso es a lo que uno tiene que apostar más como junior, tratar de tener, de presentar esas ideas que sorprendan, que le sorprendan a tu director creativo, que el día de mañana esa idea esté en tu carpeta y que por esa idea te contraten en otra agencia o que por esa idea te suban el salario. La única forma es de sorprendiendo a la gente y uno sorprende con buenas ideas. Y eso es lo que me gusta, lo que acabas de decir, de trabajar conscientemente, ¿no? O sea, también tenemos que tener nuestro feedback interno, es decir, bueno, esto es lo que yo hice, pero siento que todavía no está tan maduro, ¿no? Entonces puedo hacer esto, puedo usar una técnica que usé en la anterior campaña, entonces ser crítico con uno mismo porque creo que así uno puede ir desarrollando el criterio, ¿no? De creativo como tal. Totalmente, totalmente. Uno va formando su criterio. A medida que va aprendiendo, va teniendo experiencia, uno va desarrollando el criterio. Y hoy por hoy, en la publicidad, creo que una de las cosas que uno más debería valorar en un creativo es también tener ese criterio creativo. Porque de nada te sirve tener un creativo que te lance 100 ideas si no Ujú. van a funcionar. Prefiero un creativo que me tiene 3 ideas que estén alineadas a la estrategia, que me funcionen, que hayan entendido el foco del negocio, de la marca que están trabajando y que pues estén buenas. Entonces, sí, el criterio creativo es demasiado importante. Bueno, para terminar, no sé si quieres compartir alguna de tus redes sociales, Instagram, LinkedIn, lo que tú quieras, para que personas, los juniors, los grandes, se puedan comunicar contigo para, no sé, como siempre digo, un boliviano siempre ayuda a un boliviano.
Entonces, para tener los contactos y todo eso. Sí, claro, yo siempre he dicho, o sea, cualquier boliviano que necesite un consejo, que quiera salir o esté en otro lugar, con gusto, yo he tenido la suerte de poder ayudar o hablar con diferentes bolivianos, y con gusto lo hago, pero con demasiado gusto. Entonces, sí, en Instagram estoy como Alan Calde, ahí me pueden buscar, o claramente más fácil en LinkedIn, Alan Calderón, y me escriben, y con gusto ahí, si en algo puedo ayudar, pues tenganlo seguro que lo voy a hacer. Súper. Más bien, muchas gracias, Alan, por esta entrevista que me gustó mucho. Genial, Fabio, a Gracias. vos, las gracias por invitarme. Me alegra también que estés invitando a diferentes bolivianos que están afuera, que están haciendo carrera en creatividad y que nada, que sigas teniendo éxito vos también allá en Colombia. Y nada, nos estamos viendo cualquier cosa. Súper, gracias. Hasta luego. Bueno, chao, Fabi.